¿Sabes cómo se da a luz en otros países? ¿Te gustaría entender qué funciona bien en otras culturas y escuchar sobre mujeres muy sabias? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Francisca García, comadrona, sobre parir en diferentes países del mundo. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 27 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana hablamos sobre cómo se da a luz en otras culturas y lo hacemos con Francisca García de Parteras del Mundo, matrona. Hola Francisca, bienvenida. Hola, muchas gracias por esta invitación, Paula. A ti. Francisca García es matrona chilena y lleva 1 año y 4 meses, que nos hará mañana, viajando por Latinoamérica y otros países dando voz a quienes luchan por cambiar la forma de nacer, recuperando nuestro poder. Francisca ha estado en Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, España, Praga e Indonesia. Y bueno, a mí personalmente, cuando descubrí su proyecto, me fascinó porque, claro, he hablado con muchas mujeres muy sabias, sobre todo en España, pero ella nos va a aportar pues mucho conocimiento y muchos relatos, ¿no?, de otras mujeres matronas sobre todo y de otros lugares del mundo, que creo que es súper interesante. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, ¿no? Y ella también habla mucho, que ahora lo entraremos más en detalle, pero a veces nos preocupamos mucho en la sociedad de los títulos, de lo que hemos estudiado, pero hay muchas mujeres en el mundo, ¿no?, que han acompañado partos, pues llevan años y años acompañando partos, que tienen mucho conocimiento, muchas herramientas y vamos, que creo que va a ser muy interesante entender todo esto y entender también, ¿no?, cómo se da a luz en otros países. Entonces, Francisca, porque he visto, ¿no?, muchas entrevistas que has hecho a mujeres muy sabias, ¿no?, comadronas que realmente, bueno, que con sus manos hacen magia casi, ¿no?, que con hierbas y con poca cosa acompañan a las mujeres. ¿Qué es lo que más te ha impactado de algunas formas de hacer? A ver, ellas todo lo solucionan con plantas, o sea, las plantas son sus más aliadas, sus máximas aliadas, pero igual no es algo de rutina, o sea, para ellas lo más natural siempre va a ser el proceso tal cual es, o sea, tal cual existe. Las plantas, al igual que los medicamentos, son como complementarios al cuando pasa algo, o cuando va lenta la situación o todo, pero en general lo manejan tal cual es el proceso fisiológico. O sea, ellas comparan el parto, que es un proceso fisiológico, con otros procesos fisiológicos tales como dormir, tales como comer, como hacer el amor, ¿cierto? Como ir al baño. Entonces, claro, no deberíamos Parpadear. Claro, no deberíamos necesitar medicamentos para nada de eso. Cuando ya hay algún problema, no sé, de estreñimiento o para dormir, claro, ahí uno accede a otras cosas. Pero en este momento, no. O sea, en ese momento que está todo bien, no usan nada. Y eso es muy bonito, como darte cuenta que realmente es un proceso totalmente fisiológico y que no requiere de nada. Eso Sí. es una sabiduría que tienen ellas también. Y bueno, lo más impresionante también, y que me he dado cuenta que es también porque pasa mucho como en el mundo occidental, que hay tanta como falla, entre comillas, en estos procesos, es porque vivimos en una sociedad tan estresada, ¿cierto? Tanto trabajo, tan desconectadas y todo el tiempo pensando, todo el tiempo leyendo. Vamos a leer cómo hay que parir, libros aquí, las mujeres ingenieras, abogadas, trabajan hasta las 38 semanas. O sea, las mujeres antes cuando parían así en 5 minutos eran porque estaban en la chacra, en su granja, cosechando y de repente sentían dolores y ya no tenían más preocupaciones. Eso es lo que se ve mucho también. Como, claro, hoy en día no podemos pedirle a nuestro cuerpo que tenga un proceso natural si nosotros no estamos viviendo de forma natural. Estamos sobreexigiéndonos demasiado.
Entonces, sí, esas Sí, son como las cosas que más he ido destacando. sí. Y supongo que también en algunas culturas ves más cómo es el parto, cómo es el proceso, cómo es el embarazo, ¿no? Porque en la cultura occidental muchas veces bueno, no vemos partos, solo vemos los partos que nos enseñan las películas, ¿no? Ujú. Pero en algunas culturas imagino que tú como mujer, como niña, como igual has visto a una prima, igual has acompañado a alguien, o al menos se habla un poco más, ¿no? Pero aquí normalmente si alguien ha parido, ¿cómo ha ido el parto? Bueno, pues fueron tantas horas, me dieron tantos puntos y ya está, ¿no? Pero no, no sabemos mucho ahora cómo lo viviste, cómo se desarrolló, qué te fue bien, porque es un poco que dependes de los médicos y ellos son los que saben, ¿no? Y Ujú. tú te dejas llevar. Sí, totalmente. Francisca, tú, cuando has estado en estos diferentes países, no sé si has visto algún parto, si nos puedes explicar algo que hayas visto que ha funcionado bien, ¿no? Que a lo mejor podríamos Ujú. aplicar en el occidente. Creo que lo fundamental siempre ya no es en el momento del parto, sino que es netamente todo lo anterior. O sea, podemos estar haciendo, por ejemplo, mucha Ujú, yoga, podemos estar leyéndonos, como te decía antes, todos los libros de las posiciones, de vocalizar, de cómo parir. Pero creo que lo más importante siempre es lo de acá adentro. O sea, todas las cosas que tenemos que empezar a sanar de acá adentro, que ojalá sean antes de quedar embarazadas. Que no sea ya cuando tenemos 30 semanas y ya vamos a hacer los mm, rituales de sanar la relación con la mamá, voy a hacer el ritual del aborto que tuve hace 2 años y que nunca sané. No, o sea, todo eso tiene que ojalá estar antes. Y si no se puede de antes porque quedaste embarazada sin ujú, planearlo, comenzar a trabajarlo desde ya, pero creo que la parte emocional es lo más fundamental, lo más fundamental. O sea, de todas maneras, como te digo, o sea, puede haber una mujer totalmente preparada que se ha preparado todos los meses, pero si está muy mal emocionalmente, no va a lograr nada, si no ha vencido esos miedos. no, Porque todas tenemos miedo, nadie es valiente así de sí. llegar y decir, voy a Ujú, parir como mamífera. No, igual da miedo. Pero hay que esos miedos saber reconocerlos y saber cómo afrontarlos y de dónde vienen y cómo comenzar ahí a indagar y a sanarlo. Y creo que ujú. ahí uno va a tener un proceso mucho más lindo, mucho más Sí. menos oscuro. Sí, sí, qué importante, ¿no? Porque a veces es que vivimos muy de, vale, tengo un problema, solucionamelo, ¿no? O dime qué tengo que hacer. Y el parto no funciona así, es un proceso fisiológico, pero hay una parte emocional muy importante, ¿no? Y eso, ¿cómo se transfiere? Pues a veces es un bloqueo, a veces son tensiones en el cuerpo, ¿no? A veces es no poder dilatar porque, bueno, porque tu cuerpo no tiene este miedo, ¿no? Y está como muy tenso, o sea, se puede físicamente se puede notar de diferentes formas, ¿no? Estos miedos. Y otra cosa que me ha recordado también, ¿no? Que algo que se hace en otras culturas, no sé si también lo has visto, es el cuidado de las embarazadas, ¿no? Que hoy en día, como decía, estamos trabajando hasta semana 38 con el estrés, con todo lo que conlleva, con poca conexión, ¿no? Que al menos ahora, bueno, se empieza a hacer un poco de yoga prenatal, que eso, aunque parezca poco, pues puede ser mucho para muchas mujeres o puede ser un inicio para empezar a conectar con su cuerpo o muchas maneras en las que puedes ir conectando. Pero esa honra y ese cuidado a las embarazadas, ¿no? De decir, ostras, es que estás creando vida, estás haciendo algo espectacular que tú no lo notas, pero lo estás haciendo y es un gran esfuerzo para tu cuerpo, que estás preparada para hacerlo, ese cambio que después vas a ser madre y vas a tener una criatura fuera. Entonces, cuidar el embarazo, que te cuiden, ¿no? Que a veces no es fácil. No sé si en otras culturas lo has visto más. Totalmente, sí, totalmente. O sea, y creo que esto ha ido mucho como de la mano con el empoderamiento femenino. Como de, claro, estoy embarazada, me la puedo con todo, hago todo y soy la... Sí. Y claro que sí, somos mujeres súper poderosas, pero estamos embarazadas, que no estamos enfermas, pero sí estamos poniendo, o sea, estamos creando una vida y
tenemos que estar lo mejor posible, tanto emocional como físicamente. Entonces, claro que en las comunidades indígenas, o no solo indígenas, sino que también en otros lugares de Latinoamérica o acá también en Indonesia, la embarazada es una diosa dadora de vida. O sea, es así tal cual, una diosa dadora de vida que, claro, si viene con las bolsas del supermercado no voy a ir corriendo a decirle no, 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 pero por ejemplo la van a proteger de ambientes que puedan tener muy mala energía, la van a proteger de espacios donde se pueda exponer mucho no sé, como multitudes, como cosas así, más que nada son como más cosas espirituales. ¿Qué similitudes has visto en las formas donde se pare, ¿no? Cómo damos a luz en los diferentes países que has visto comparado con más del occidente? La similitud yo creo que son, bueno, en todas está lo que es el parir en movimiento, ¿cierto? Parir en la total libertad, en expresar con la total libertad, que es lo que falta mucho en los Mm, hospitales y en las clínicas, que no te dejan estar en la libertad de movimiento que uno sí, quisiera, ni hablar tampoco, porque llega una mujer vocalizando a la clínica, imagínate, a las 2 de la mañana, obvio que es la loca, obvio que es la, ¡ay, qué pereza esta mujer, que va a despertar a todo el mundo! Entonces, sí, claro, son tan libres en las formas de parir, en las similitudes que hay en los distintos países, cuando paren naturalmente en sus casas o naturalmente en hospitales también, pero hospitales que son realmente que les importa, porque hay muchos hospitales que sí. se dicen humanizados, pero Mm, no hay mucho de eso. no, sí. Bueno, aparte es que lo que también una cosa con lo del sonido, ¿no? Gritos, sonidos, vocalizar, que algo importante también es que al final el mismo, o sea, aunque haya un personal amable, ya no da para Ujú, tú, si hay otras personas, ¿no? Como que te exacto. cohibes más también, ¿no? Ya no te cuesta más poder estar, hacer lo que te pide tu cuerpo porque estás más Ujú, pendiente de lo que va a pensar otras personas, ¿no? Cuando no es lo que necesitamos. Durante el parto lo que tienes que hacer es dejarte llevar, escuchar tus instintos, ¿no? Y poder vocalizar, que al final eso está visto, ¿no? Que va bien para relajarte, relajar el suelo exacto. O pélvico. sea, la vocalización es para mí es una magia así increíble y de hecho por eso en España intenté contactarme con Tanit, no sé si viste ese video, pero Lo vi, sí, y de hecho la he contactado porque me encantaría tenerla en un episodio. sí, o sea, Me pareció muy interesante. exacto, y todas las mujeres ahora, porque también, claro, no quiero solamente enfocarme en parteras, que sí, son el foco principal, pero también me gustan mucho todas estas otras mujeres que están impulsando Mm, estos métodos que seguramente son ancestrales, pero los están reviviendo a través de sus profesiones también, como son estas cantantes, ujú. artistas, como son las fisioterapeutas también, que si bien todo lo del suelo pélvico también es muy ancestral, pero se perdió totalmente desconexión y ahora Sí, ellas están volviendo y nos están empoderando de nuevo en todo lo que es nuestro suelo pélvico, que es tan importante. Y que en España es genial porque está muy sí, de moda, entre comillas, es una moda muy buena, pero falta mucho en los otros aún no. países. En los otros países no se habla Sí, creo mucho. que decías que Ujú. sí, que a Entonces ojalá veces, que ¿no? siga avanzando. Parece cuando estás embarazada que tienes que hacer aquí un máster, ¿no? De saber de todo. En realidad no, en realidad lo llevamos dentro, ¿no? Pero el problema es ese, que un poco como estamos tan desconectadas, como el parto que visualizamos, que vemos en las películas, que seguramente tendrás si no te informas, es un parto hospitalario con alguna intervención, pues claro, la forma de hacerlo hoy en día es pues haciendo un poco de preparación, ¿no? Para entender las opciones y ayudarte a conectar al final y a seguir este instinto, ¿no? Pero sí que es importante entenderlo. Am, entonces, ¿qué? Eso Exacto. me interesaba mucho, de hecho, esta pregunta. Es como, ¿qué idea en los diferentes países que has visto, y puedes mencionar alguno en concreto o en general, pero qué idea tienen las mujeres del parto? O sea, ¿parten del miedo? ¿Parten ya con confianza? Decir, no, no, yo esto puedo hacerlo porque lo hizo mi madre. ¿Cómo, qué visión tienen del parto? Ellas, el parto es algo más, o sea, es una relación sexual más.
es una, es un proceso más que, claro, hoy en día ellas tienen claro que el Estado es el gran responsable de que la mujer en general tenga mucho miedo. Porque, Ujú. claro, quienes pueden hacer mucha publicidad de los partos son Mm. las instituciones, son la clínica, los hospitales que tienen más dinero y que empiezan a decir, puedes parir gratis, si es que no sé qué, como todas sus formas más, o estas super ofertas que de repente salen de cesárea. Si te haces una cesárea por 50% te llevas una liposucción y Esto me esas cosas como, parece muy fuerte. o sea, es fuertísimo. Pero a mí lo que me gusta es que lo tienen muy claro las mujeres. Ellas, a pesar de que hay muchas que ya entraron en el sistema y que, como todos, ¿cierto? Hay muchas que lo tienen muy claro y sobre todo muchas parteras. Y a pesar de que en muchos países, como por ejemplo, no sé, Guatemala es un país donde lamentablemente el Estado ya las tiene totalmente manipuladas y tienen como un apoyo, pero es que es más disfrazado de control. Mm. Y, pero hay otros países, bueno, y aún así en Guatemala hay algunas comadronas, allá se dicen comadronas, igual, bueno, en España también escuché comadrona harto, Comadrona, sí. pero sí, pero que aún así están agarrando las riendas y están poniéndose luchadoras. Pero en otros países como México, por ejemplo, ya la tienen muy clara y están luchando con todo para que el sistema las deje tranquilas, para que ellas dejen, o sea, para que ellas manden sobre su cuerpo. O sea, Mm. eso es al final, que nosotras decidamos, porque si la mujer quiere tener una cesárea, bueno, que vaya a tener una cesárea. Pero al igual como la dejan tener una cesárea, que también la dejen tener un parto en casa sin que haya una persecución, sin que te digan que estás loca, que eres una asesina, que haya violencia. O sea, que llegue la policía a tu casa porque pariste Muy como si fuerte. estuviera realmente narcotráfico. Sí, sí, Ni el sí. narcotráfico lo vigilan tanto. No, no, no. Y ese Entonces, desconocimiento total y lo que dices tu control, ¿no? Porque solo para, bueno, para clarificarme a mí también, pero los oyentes que nos escuchan, es ilegal parir en casa en México y en todos los países de Latinoamérica o no es ilegal, pero tampoco es legal. hay un vacío. Mm. Hay un vacío, es totalmente alegal, como se dice, y en la mayoría de los países todavía no hay nada lo regula. Hay algunos países donde sí está más regulado, por ejemplo en Guatemala, que sí a las comunidades indígenas los dejan tener estos partos en casa, pero con un millón de restricciones. O sea, tiene que ser mayor de 20 años, tiene que ser menor de 35 años, no puede haber tenido una cesárea anterior. Muchas cosas. Y que al final ese apoyo es un control. ¿Por qué? Porque allá las comunidades, lamentablemente, con la escasa educación sexual que hay y todo esto, están embarazando, o sea, tienen hijos muy adolescentes, entonces no pueden parir con partera, tienen que ir al hospital. ¿Y qué hacen en el hospital? Le hacen cesárea. Entonces nunca más van a poder estar con partera porque ya tuvieron una cesárea. Entonces al final es todo un... Claro. Yo, o sea, a mí me contaban esto y yo digo, bueno, qué bien por un lado, pero por otro lado es totalmente un control. Sí, Y por sí. eso ahora en México, que las quieren apoyar, hay muchas parteras que están en contra del apoyo, porque muchas veces este apoyo viene con mucha letra Claro. chica. Entonces prefieren seguir haciendo su Sí, trabajo sí, claro. Tienes que... ellas, Has autónomamente. hablado del parir con Sí. movimiento, ¿no? Bueno, que es súper importante en el parto, ¿no? De tener esta libertad. Y entonces, ¿hay alguna otra cosa que digas, cómo podríamos mejorar esa confianza, ¿no? Que las mujeres vayan cogiendo confianza, que conecten más con su embarazo. Lo que he visto mucho también en todas las culturas, eh, claro, es la conexión que tienen con el hijo desde el principio, como un tipo altar, un altar con tus propias creencias, obviamente, pero que tú te puedas comunicar, que les puedas decir, por ejemplo, darle la bienvenida. Hay muchas veces que he visto mujeres que están como, o sea, muchas náuseas, muchos vómitos, incluso después de Mm. las 12 semanas, que lo normal al principio, a las primeras 12 semanas, es normal, pero luego ya que sigan estos síntomas es extraño, entonces
según estas cosmovisiones, esto es porque no le has dado la bienvenida, porque no has hablado con el alma de tu bebé y no le has dicho, estoy lista, ya, ok, ya estoy aquí, estoy lista para ser tu madre, tu papá también, te queremos mucho, como que, y así el cuerpo no lo ve como un cuerpo extraño, porque ya le estás avisando a tu cuerpo que estás creando vida. Entonces eso se ha visto mucho. Mucho también, lo mismo en el momento de cuando ya se acerca el trabajo de parto, lo mismo, comunicarse, decir que ya estás lista. Pasa mucho, y esto es impresionante porque las violencias sexuales, yo creo que las mujeres las hemos vivido durante ciclos y ciclos, y hoy en día seguimos viviéndolas y muchas hemos tenido. Y en el momento del parto es donde más sale a la luz esta sombra, como es un momento muy, muy, muy loco que con todas pasa lo mismo. Con las mujeres que no se habló, que la mujer no fue capaz de transmitirlo en su gestación, de soltarlo, de como comenzar a sanarlo, en el momento del trabajo de parto, o sea, totalmente uno se da cuenta. Entonces, que es muy importante antes de que comience este trabajo de parto y todo, querer soltar esto, porque por ejemplo una vez nos pasó que una mujer no quería, no dilataba, y en el fondo su subconsciente era porque no quería parir a su niña y que su niña estuviera expuesta a que la violen al igual como la violaron a ella. Y eso todo lo descubrimos ahí en pleno trabajo de parto, y ella llorando y gritando y diciendo perdones que no pude contarlo nunca. Y cada vez que lo expulsaba, finalmente terminó siendo un parto muy bonito. O sea, bueno, no muy bonito. Emocional, ¿no? Natural, sí. Muy mamífero, pero emocionante, claro. Porque claro, todo esto, también esto se romantiza mucho el parto en casa, de que es hermoso, maravilloso, lo natural. Pero también lo natural tiene sus lados oscuros, porque también te está mostrando muchas sombras. Al igual que la misma maternidad. Entonces, eso creo que, como te decía antes, lo más importante a las mujeres es que ni siquiera te cuesta dinero, o sea, es trabajar en ti desde el principio, comunicar, expresar todo lo que te pasa. Si tuviste un aborto, hay 4 claves, que son el aborto, la violencia sexual, la mala relación con tu madre y el haber tenido una cesárea anterior o el haber nacido tú por cesárea. Wow. Y no tener como esa memoria en tu subconsciente de saber nacer. Entonces esas 4 cosas siempre en estas cosmovisiones como que las trabajan muchísimo, como trabajémoslas desde antes, ¿no? Y sí, y hay muchas formas a través de rituales o de mismas conversaciones. Es soltar, desatar nudos que tenemos en la garganta. Y sí, esto lo hablábamos un poco con Eila Cuenca, no sé si la conoces, una doula que está en Miami. Y lo hablamos en otro episodio un poco, ¿no? Ajá. Lo importante que es llegar al espacio del parto, tanto la persona como también las personas que acompañan, limpias, ¿no? Y sin cargas emocionales. Porque eso, bueno, pues eso, va a salir en forma de bloqueos, ¿no? Y en cuanto a recursos, ¿no? Algo así más práctico que has visto, ¿qué recursos funcionan que hayas visto que parteras utilicen durante, bueno, embarazo o parto, ¿no? Creo que, bueno, como te decía antes, lo que más, para ellas, lo mejor siempre es entre menos hagas, es mejor. Sí. O sea, entre menos hagas es el mejor lo que recurso, más te... sí. Exacto. O sea, obviamente sí, trabajar en una y hacer estos ejercicios, yoga, que es buenísimo, todo eso. Pero ya, o sea, creo que el mejor recurso es tú sanar desde adentro hacia afuera. Y bueno, y ponerte las pilas también en la parte física, ¿cierto? Porque también necesitamos esa fuerza. O sea, antes las mujeres tenían esa fuerza porque trabajaban en la granja y estaban todo el día en eso. Entonces hoy en día, claro, hay más sedentarismo y necesitamos esa fuerza. Entonces, para parir, porque no sé si has visto estos partos naturales de repente que
hasta el hombre necesita hacer fuerza, porque el hombre la sostiene y la mujer de repente agarrándose de distintos, Sí, sí. las piernas, mucha Y resistencia. son horas, un parto son Exacto, horas. exacto. Entonces, creo que a nivel físico, o sea, alimentarse bien. O sea, lo básico, ni siquiera es una receta así tan... No. Alimentarse Sí. bien, hacer ejercicio, dormir bien y tener orgasmos, como dice una maestra, mi primera maestra, la peruana, dice, hay que tener mucho orgasmo. Porque entre más oxitocina tengamos, y da lo mismo si no es Claro, con un hombre, o más sea, felices. tú también puedes. Así que eso, dormir bien, orgasmos, ejercicio, alimentación. Y alimentación natural. O sea, si quieres tener un parto natural, tienes que alimentarte bien, Sí, de manera natural. sí, No sí, sí. puedes estar ahí con un McDonald's y una Coca-Cola Ujú. todos los días. Sí, sí. Y qué difícil porque hoy en día lo que dices, ¿no? Que no es tan fácil porque al final vas un poco contracorriente, ¿no? A veces queriendo, comiendo bien. Y el tiempo para cuidarte, ¿no? Para cocinarte algo sano, bueno, mimarte, ¿no? También, pues a veces no lo tenemos, pero es un buen momento para hacerlo, porque después también cuando seas Exacto. madre vas a querer cocinar rico y sano para tus hijos una vez estén fuera, ¿no? Pues ya empezar desde el embarazo y que te cocinen. Y así más recursos prácticos, ¿no? Ya no solo en cuanto a las comadronas, ¿no? Si están atendiendo un parto, Exacto. em, pues no sé, si utilizan un fular o algunas maniobras o las hierbas o un tamburete de parto. O sea, ¿qué recursos o herramientas tienen que has visto que funcionen bien para atender los partos? Generalmente todas tienen, bueno, igual depende del lugar, por ejemplo en el Amazonas usan mucho la hamaca para parir. Se agarran de la hamaca en todas las posiciones. Ah, wow. Esa es como una herramienta fundamental al momento de parir para ella. Sí. Para otro, Sí, que aquí se utiliza más como un fular, ¿no? A claro, veces encima de exacto, una puerta, pues agarrarte de un fular, exacto, eso mismo. de una... Sí. Sí, al final uno no necesita tanto, ni silla de parto a veces es tan requerida. O sea, uno siempre va a encontrar la forma y es lo que más he aprendido Sí. de estas parteras, de estas abuelas sabias, como no es necesario tener tanto maletín y tanta cosa porque al final lo que tengas en la casa va a ser tu forma, tu manera en la que el destino quería que tú trajeras esta vida al mundo. Pero Ujú. más allá de cosas físicas, de recursos como más físicos, lo que usan harto es también las cosas más simbólicas. Por ejemplo, el fuego para ellas representa el útero. Entonces, si el fuego va bien, uno lo tiene siempre prendido, el útero va a estar ahí bien activo, pero si de repente nos damos cuenta que el fuego está fallando un poco, es porque, wow, quizás hay algo como que está como retrasando el proceso. Entonces, siempre utilizan los 4 elementos en todos los partos. O sea, que haya agua, fuego, bueno, aire, instrumentos musicales, lo que esté, ¿cierto? Y tierra, y a Mm. eso le rezan también. Eh, y nada, en los momentos es el movimiento y las posiciones, sobre todo. Ellas van viendo. Es que me encanta cómo lo estás contestando porque al final, o sea, te está costando Sí, mucho, dice, un recurso porque es que lo que dices tú que al final no se necesita mucho para exacto, parir, ¿no? exacto, sí, eso es Sí. como. Claro, hay algunas parteras que son más, sí tienen muchas más cosas, su maletín, y tienen su estetoscopio, y Mm. tienen hasta oxígeno y todo, y que está completamente bien, o sea, eso está perfecto. Pero hay otras, así como ya las abuelas que tú ves ahí, que te cuentan horas y horas todas sus anécdotas y todos sus partos, ellas nunca han llevado nada. O sea, ellas les dicen a las mujeres, bueno, ten tantas sábanas limpias, calor, mucho calor. O sea, el calor es fundamental, el calor no se puede perder por ninguna parte, ninguna ventana abierta, Mm. nada. Ojalá, claro, también tener la casa lo más oscura posible. Sí. Si tienes una pieza con mucha iluminación, ponerle diario, ponerle, o si vives en una avenida con mucho sonido, aislamiento de sonido. Allá ellas no viven Sí. generalmente así, pero lo hemos visto ya cuando van estas mismas parteras a la ciudad a acompañar a mujeres
Y que ahí les recomiendan poner, por ejemplo, estos envases de huevo, como que los ponen en las ventanas porque son como aislantes, Ah, sí, sí, o sí, sí. plumavit, esas cosas como secretos de ellas que tienen. Sí. Wow. Recursos de la abuela Exacto, realmente, ¿no? sí, Los trucos de la exacto. abuela, sí. Y tú ves que no son Y de plata, de nada, o sea, uno puede sacar todos esos recursos para parir tan fácil. sí, sí, sí. Y la pregunta que seguramente, pues cuando algunas mamás o papás nos escuchen, ¿no? Sería, ¿y si algo se desvía de la normalidad? Porque algunas veces sucede, ¿no? Y mucho menos en estos ambientes, ¿no? Porque realmente cuando le das la oportunidad a tu cuerpo, le das lo que necesita, ¿no? Porque al final, como Michelle Oden dice, ¿no? Hay dos cosas que necesitas, es sentirte segura y tener intimidad, ¿no? No sentirte observada. Pues en esos ambientes puedes tener eso, estás en tu casa con una mujer pues que es tan sabia, que te acompaña, que te protege el ambiente, que bueno, que puedes confiar en ella también, ya tienes muchas menos probabilidades de que pase nada, ¿no? Y esto lo dice no lo digo yo solamente, la evidencia, ¿no? Que hay algunos estudios de parto en casa que muestran claramente que para el bebé es igual de seguro un parto en casa si es una mujer de bajo riesgo que en un hospital, pero para la mamá es más seguro un parto en casa, ¿no? Porque hay menos probabilidad de intervenciones. Pero dicho esto, sí que hay algunos casos, ¿no? Que a lo mejor algo se complica un poquito. Entonces aquí cómo actúan estas parteras. Lo más importante que también he aprendido y me han enseñado de ellas es que no hay que endiosarse nunca. O sea, hay veces que realmente las cosas no están en tus manos. O sea, hay que derivar, hay que Sí, soltar. Y lo vi mucho porque hay muchas sí. parteras que son muy como apasionadas con esto de que no, sí o sí en casa y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr y no se dan cuenta que quizás a veces como que puede estar jugando en contra y que ya no es culpa de la partera, o sea, la partera no es la que sabe parir, la No, claro que mujer es no. la que sabe parir. Y si la mujer no está pudiendo parir es por algo también de ella, o sea, la partera está ahí acompañando, pero no somos así mágicas de que, no, o sea, hay veces que no se puede y ya. Y creo que la mayoría que he estado ha sabido el momento, sabe los momentos que ya no, esto no. Bueno, pasa mucho que tienen una conexión tan grande con sus sueños que ya, por ejemplo, si soñaron algo extraño de un parto o de una mujer, como que ya van a tener más ojo ahí. Estas cosas son muy locas, la verdad, como me cuento, pero es real. O sea, ella, por ejemplo, también me pasó en Colombia, la partera se despertó y dijo, soñé, no sé, tenían sus señales, por ejemplo, con palomas azules y esto es raro. Entonces ya va a estar más pendiente en el parto, porque justo ese día hubo un parto, o sea, una mujer en trabajo de parto. Entonces ellas, claro, ya saben cómo diferenciar un poco eso, pero Mm, cuando está todo bien y de repente de la nada pasa, eh, tienen su, bueno, generalmente las mayores complicaciones son postparto, son ya el momento ujú. de la expulsión de la placenta, ¿verdad? Ahí cuando ya hay más hemorragia y Sí. todo. Que es tan importante, ¿no? Porque pensamos en el parto como que el bebé, pero la tercera fase del parto, Exacto, cuando alumbramos la placenta, no ha terminado el no ha parto, ¿no? Eso terminado. es el... Y creo que No. es lo que más temen las parteras o las matronas que acompañan partos en casa, como la placenta. Después de la placenta que haya una hemorragia importante, eso creo que es más difícil que el parto en sí, que el expulsivo en sí del bebé. Y ahí la placenta es la sagrada, o sea, la placenta es la medicina diosa, la madre, la abuela, de hecho, porque la placenta Mm, representa a la abuela. Y nada, o sea, he visto desde que hasta la misma sangre la devuelven de una, tanto rectal o oral, y la placenta totalmente cruda, o sea, qué cápsula, qué nada, o sea, de una cotiledón, si es que se alcanza, juguera con arándano y ya, listo para adentro. Y santo remedio, o sea, y lo he visto con mis ojos y ha sido como, wow, qué manera de esa, una mujer que se está yendo, que se está
es como una muerte materna. Una de las parteras que conocí decía eso, que la muerte materna es tan hermosa porque la mujer no ha terminado de volver, de buscar el alma de su bebé. A su Entonces, bebé. no ha vuelto totalmente 100%, entonces, y ya como que no va a volver y empieza como a sonreír y ahí la partera empieza a darse cuenta que no, que está perdiendo mucha sangre, se está yendo y le da este shot de placenta y la mujer vuelve. Es como le devuelve el alma al Wow. cuerpo, así tal cual la frase real. O ni siquiera bebiéndola, sino también el mismo cotiledón, ponerla abajo de la lengua. Esos dos recursos con placenta que he visto, wow, recuperan así de una. Y la hemorragia, bueno, imagino que entonces se para en algún En ese momento, momento, ¿no? bueno, Y mucho masaje, tienen unas técnicas ahí de sus masajes maya, sus masajes andinos, y ahí la hemorragia, en el sí, útero. Bueno, en el en útero, la barriga, sí, sí. y ahí la hemorragia cede. Claro, muchas veces si Vale. están Que al final cerca, un poco para que la gente entienda, una vez has dado a luz a tu bebé, lo siguiente es que tiene que alumbrarse la placenta y una vez nazca, se alumbra la placenta, tu útero tiene que volver a ser más pequeño para que se vayan cerrando los vasos sanguíneos para que no sangres, ¿no? Y si esto no pasa, ¿no? Que cuando has alumbrado la placenta, este movimiento, tu útero no se contrae para irse empequeñeciendo, pues es cuando puede, bueno, una de las razones, hay muchas otras razones, pero eso podría ser algo, ¿no? Entonces, aquí es como los masajes y todo, pues pueden ir súper bien para ayudar a que tu útero se vaya haciendo exacto, pequeño. exacto, y plantas, bueno, cada, cada zona tiene sus propias plantas. En Ecuador tienen sus plantas, en Perú, en México, en Colombia, entonces, bueno, en España también. Eh, y las plantas tampoco son tan distintas, o sea, todas tienen al final, son de la misma, por ejemplo, plantas calientes o plantas frías o plantas refrescantes y todo eso que al final entre todas son Sí, similares y también las usan bastante, pero al final igual como el primer recurso siempre es la misma placenta, la misma placenta. wow. Que aquí ahora se está volviendo, un poco. En España, por ejemplo, en el Reino Unido, se está volviendo, pero más con cápsulas y otras opciones, pero que sí se está volviendo a utilizar un poco Sí, más como recurso, ¿no? Para energía y para la todo. depresión postparto, para la anemia, para muchas cosas. Es muy buena, si al final la placenta lo es todo. O sea, además del lado espiritual hermoso que tiene, del significado espiritual, o sea, físicamente es maravillosa. Y por algo la quitaban en los hospitales y Mm, no te la pasaban. ya, ya, ya. Por algo de eso también. Wow, pues Francisca, me quedaría hablando todo el día, pero bueno, tenemos que ir terminando. Ya una pregunta con la que termino siempre los episodios es si pudieras dar algo a las mujeres embarazadas que nos escuchan, ¿qué sería? Creo que confiar en nuestro cuerpo es la mejor manera de poder llevar este proceso de una manera más en paz. Confiar. Creo que tenemos mucho miedo, pero no por nosotras, sino por la desconfianza que los otros y las otras nos han metido. Sí. No solamente el Estado, no solamente la televisión, las películas, también tu misma gente, o sea, tu misma familia a veces, tus amigos, amigas que no están de acuerdo contigo. Y al final yo siempre mi consejo es oídos sordos y tú confía en ti, tú eres una, como te decía antes, somos diosas dadoras de vida, que más que una diosa puede saber cómo parir. Y claro que sabemos, claro que lo hacemos, hay que soltar ese miedo. No es fácil, o sea, esto no es llegar y decir, ya no tengo miedo de un día para otro. No, no, Esto no. es un trabajo, o sea, es un trabajo, lamentablemente antes no era un trabajo, hoy en día sí, por Sí, cómo sí, sí. vivimos, pero es un trabajo hermoso y sanador también, y que es un Sí, mundo por descubrir, y que hay redes. A veces nos sentimos solas, pero si nos ponemos a buscar, hay muchas redes, hay muchas mujeres que están dispuestas como a acompañarte. Pueden ser unas sí, completas desconocidas, pero quizás se van a convertir en tus mejores amigas. Entonces eso sí, es el confiar en nuestra soberanía, en sí. nuestro cuerpo sabe lo que hace, y si nosotras sabemos que nos estamos alimentando bien, estamos queriendo, estamos amando nuestro templo, ¿cierto? Que es el templo que nos va a dar a nuestro bebé.
que nos va a dar, nos va a hacer conocer a nuestro bebé, si confiamos en él y lo tratamos bien, va a salir todo bien, todo totalmente bien. Sí, sí. Bueno, me encanta terminar con este mensaje, ¿no? Y es un poco, en No Parto es lo que hago, ¿no? De dar la confianza y lo que dices que trabajar los miedos y al final, bueno, tengo, siempre lo digo aquí, pero una app, una que tiene las relajaciones de Hipnoparto y lo que te ayuda es eso, ¿no? A realmente ir dentro tuyo a buscar esos miedos que tienes y poderlos soltar, poderlos dejar ir, porque al final en otro, o sea, a lo mejor hace 100 años no haría falta nada de esto, ¿no? Porque vivíamos, bueno, otro tipo de sociedad y tal, pero hoy en día sí Claro. que necesitamos un poquito de ayuda y por eso también un poco con este podcast pues lo que intento, ¿no? Es hablar con diferentes mujeres profesionales y que nos devuelvan la confianza. Pues muchísimas gracias, Francisca, ha sido un verdadero placer. Y nada, acabo de disfrutar de tus viajes. ¿Dónde vas? ¿Dónde es tu próximo destino? Uy, ya voy a empezar a retornar. Así A que retornar. sí, ya llegó la hora de una pausa y luego ya Sí, continuar, pero necesito más energía. Ya estoy con la energía un poquito ya abajo. que hombre, es que ha sido pues, mucho tiempo, la verdad. Sí. Qué chulo. Pues nada, que vaya muy bien el retorno y eso, muchísimas Gracias. gracias Muchas por todo gracias por la esto. invitación y por lo que haces también. Es muy hermoso. A ti, muchas gracias. Y nada, gracias a las oyentas y oyentes también. Y espero que hayas disfrutado de este episodio con, bueno, una experiencia muy diferente. Y nada, nos vemos la semana que viene. Aprovecho esta oportunidad, este ratito que tenemos para invitarte al próximo curso grupal de Hipnoparto, que es el 14-15 de octubre. Es en fin de semana, es online, en directo y es el curso completo de Hipnoparto con otras parejas. Pasaremos unas horitas muy agradables, aprenderéis mucho y bueno, se trata también un poco ligado con lo que hemos hablado en este episodio, ¿no? De eliminar estos miedos, de sanar todos estos pensamientos y estos bloqueos que tenemos ya desde antes del embarazo. Y vivir el embarazo desde la calma, desde el control, desde la paz, ¿no? Así que si te apetece, puedes ir a nuestra web mybabymybirth.com y ahí verás los cursos o también me puedes mandar un email paula@mybabymybirth.com o me conectas por Instagram y te explico todo. Quedan solo 2 plazas, pues el curso empieza muy prontito, así que escríbeme ya si te interesa. Y si escuchas este podcast en diferido, pues siempre cada 2 o 3 meses voy haciendo estos cursos o además tenéis el pack digital de Hipnoparto, que es nuestro curso online de Hipnoparto que haces a tu ritmo. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de Hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de Hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.